Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el tema Libertados del pecado. La Biblia dice: inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, busquen a Dios mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, ni sus caminos son como mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La maravillosa inteligencia humana, tan increíblemente superior a la de los animales, se ve muy limitada y pequeña cuando se compara con la inmensa sabiduría de Dios. La lógica humana a veces parece necedad ante los perfectos designios de Dios. La Biblia dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, la sabiduría de Dios que Él nos la reveló por el Espíritu, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, e interpretando lo espiritual por medios espirituales. El diablo y el pecado obstaculizan el mensaje de salvación y confunden la mente y corazón, poniendo un velo delante de los ojos espirituales. Por eso, para el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios son locura, y no las acepta ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el salvo y espiritual tiene y entiende la mente de Cristo. Por ello, el entendimiento de los no salvos se embotó, y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, y solo cuando se convierten al Señor Jesucristo, el velo es quitado por el Espíritu de Cristo, pues donde está el Espíritu del Señor, allí hay luz, entendimiento y libertad de la esclavitud del pecado y del dominio del diablo. El pecado engaña y con razonamientos disque cristianos disfraza el verdadero significado del pecado para que parezca correcto satisfacer los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Así, la lógica humana carnal, engañada, necia y no iluminada por el Espíritu Santo, usa pasajes bíblicos fuera de contexto como pretexto para justificar el pecado, la apostasía y la herejía. Hay muchos necios que argumentan: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿no será injusto Dios que nos da el castigo? Y si mi mentira hace resaltar la verdad de Dios, ¿por qué todavía soy juzgado yo como pecador? ¿Y qué tiene de malo decir hagamos males para que vengan bienes, ya que gracias a que el pecado abunda es que sobreabunda la gracia? En contraste, la sabiduría divina, espiritual e iluminada dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Por tanto, los salvos somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor Jesucristo. ¿O ignoráis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo somos simbólicamente sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros simbólicamente resucitemos a una nueva vida espiritual. Nuestro viejo hombre y el cuerpo del pecado fue destruido y crucificado con Él, a fin de que ya no sirvamos al pecado, pues si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos en victoria con Él. Y siendo que el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus apetitos, o sea, concupiscencia y malos deseos. Ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentémonos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La Biblia nos enseña que Dios nos libra de las consecuencias eternas del pecado por gracia, pero solo por misericordia y en forma milagrosa y excepcional nos libra de las consecuencias terrenales y temporales de nuestros pecados. Por eso no nos conviene pecar, aunque la sangre de Jesucristo sea más que suficiente para pagar y perdonar y lavar todos nuestros pecados. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará, porque el que siembra para su naturaleza pecaminosa, de su carnalidad cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu de Dios cosechará vida eterna. Los que antes de ser salvos fueron esclavos de la prostitución, del alcoholismo, la drogadicción, el homosexualismo y 1000 vicios y pecados más, ahora, aún siendo salvos, están sufriendo múltiples, crueles y devastadoras consecuencias terrenales de sus pecados pasados. Es por eso que aunque Cristo pagó por todos nuestros pecados, no nos conviene pecar. Lo ideal como la mejor medida preventiva en la vida para evitar los muchos daños y consecuencias terrenales del pecado es que, desde niños o adolescentes, decidamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor, o sea Dios, y nos comprometamos sabiamente a vivir como Dios manda en la Biblia, decidiendo prudentemente integrar al cristianismo como nuestro sistema de vida diario. No es raro que Satanás engaña a las gentes, minimizando las consecuencias del pecado y diciendo que se puede ser salvo y a la vez esclavo de algún vicio o pecado. Pero la Biblia dice que ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La Biblia dice, no se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, adúlteros, afeminados u homosexuales, ni los ladrones, avaros o borrachos, ni los calumniadores o estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados, justificados y libertados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo para entregárselos a una prostituta? De ninguna manera. ¿Qué no saben que el cuerpo de los salvos es templo del Espíritu Santo recibido de Dios? Por tanto, habiendo sido comprados por precio, glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y espíritu, que son de Dios. También el diablo trata de engañar a los salvos diciéndoles que nunca lograrán vivir como gentes santas, o sea, apartadas para servir a Dios, puras y victoriosas sobre el pecado y la maldad. Pero la Biblia asegura que todo aquel que permanece en él no continúa pecando, y que todo aquel que sigue esclavo del pecado no le ha visto, ni conocido, ni es realmente salvo. Los salvos somos de Dios y hemos vencido al diablo, pues mayor es el que está en nosotros, Jesucristo, que el príncipe de este mundo, Satanás. Por tanto, las únicas razones por las que un salvo peca no son la incapacidad para vivir en victoria, sino 1, por ignorancia de la Biblia, 2, por imprudencia al darle ocasión al diablo y 3, por necedad, con plena conciencia. La Biblia dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No le den oportunidades al diablo, ni sean como el perro que se vuelve a su vómito, ni como la puerca lavada que voluntariamente escoge y decide revolcarse nuevamente en el cieno o excremento. También el diablo siempre trata de persuadir a los salvos, minimizando las consecuencias terrenales del pecado y de la desobediencia a los mandamientos de Dios, y diciendo
que no nos debemos preocupar mucho si pecamos, pues Dios promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el siervo fiel, el prudente, el sabio, dice: ¿qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Que no sabes que cuando te ofreces a alguien para ofrecerle como esclavos, te haces esclavo del que obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Por lo tanto, así como presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad cada vez mayor, así presenten ahora sus miembros como instrumentos de la justicia para la santidad. Porque, ¿qué recompensa tenían entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como nuestra recompensa la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos asegura que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, quien nunca nos dejará ser probados ni tentados más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba y la tentación nos dará la salida para que podamos vivir en victoria. Gracias a Dios que nos da la victoria por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.